Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Comienza aquí en 12TV una cita ineludible con la economía, con el emprendimiento y desde luego con las ganas de hacer y de seguir creciendo de nuestra provincia. Para ello siempre tenemos claros ejemplos entre empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras, también personas relacionadas con el ámbito de la administración y, como no podía ser de otro modo, con el ámbito de las asociaciones, porque es muy importante el que unamos fuerzas para llegar más lejos todos juntos. Enseguida arrancamos. Tenemos la gran suerte, como cada semana, de contar con grandes personas y grandes profesionales. Desde luego, personas que trabajan con muchísima pasión en lo que hacen y más si cabe cuando se involucran su vida en organizar y organizarse. El formar parte de asociaciones no es algo fácil y, desde luego, impulsarlas muchísimo menos, sobre todo porque en la mayoría de las ocasiones trabajamos para un colectivo, no para uno mismo. Eso supone una gran generosidad y es lo que vamos a descubrir en la jornada de hoy, algo que nos encanta, desde luego, porque tiene mucho que ver con el espíritu de esta provincia, con el espíritu alicantino. Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, el es Héctor Torrente. Héctor, gracias por estar aquí con nosotros. El placer es mío estar aquí con vosotros. Yo sé que eres muy conocido, pero no obstante yo te voy a presentar. Director de IBAE, que es la Asociación de Empresarios de IBI Comarca. Tenemos una buena representación ahí, sin duda, de empresarios. A mí me gustaría preguntarte exactamente qué es IBAE y cuál es vuestro objetivo principal. Bueno, pues IBAE es una asociación de empresarios de ámbito comarcal que representa a un territorio, o sea, realmente es multisectorial. Es verdad que el territorio de IBI, Castellonil y Tibi, que es los municipios que lo forman, son meramente industriales. Acordaros que viene del juguete, Famosa estaba allí ubicada, la fábrica de muñecas de Onil, había muchas fábricas de juguetes. De hecho, se sigue llamando el Valle del Juguete por esa historia tradicional que había. Pero bueno, creo que los empresarios de allí hoy por hoy han demostrado que ante dificultades, pues bueno, buscan oportunidades y eso es lo que han hecho, ¿no? Reinventarse, ¿no? Entonces ahora tenemos un tejido empresarial muy diverso que, bueno, pues se fabrica para cualquier empresa y de cualquier ubicación. Y la verdad es que eso es, bueno, nosotros somos la asociación de ese territorio, que representamos esos intereses y, bueno, y ese ámbito comarcal y multisectorial que existe. Tenemos ese espíritu de la zona, ¿no? De saber reinventarse, como decías, de sí, darle la vuelta a las cosas. Sí, bueno, es que ellos son así, el tejido empresarial que hay allí es así. Ante un problema, un bache, hay dos opciones, o bien cierras o bien te reinventas, y aquí siempre se han reinventado, ¿no? Hay empresas de más de 100 años allí ubicadas y siguen todavía funcionando y funcionando mejor de lo que empezaron, ¿no? Cuartas generaciones, que sabemos que la primera, la segunda y la tercera, pues ahí hay una cuarta generación, quiere decir que se están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Pues se están haciendo bien y desde luego es porque cada vez habéis tenido unas necesidades y las habéis ido cubriendo de algún modo. ¿Actualmente qué necesidades tenéis? A ver, necesidades como tal, como cualquier lugar industrial, se necesita espacio para crecer, espacio de calidad. Hablemos de áreas industriales o polígonos industriales, donde se pueda crecer, donde el empresario esté en la tranquilidad de que si viene un proyecto bueno lo pueda acometer cercano a lo que ya existe. Para eso, todo lo relacionado con la industria, energía de calidad, energía de buena calidad y redimensionamiento, sobre todo la formación profesional. Las empresas sin los trabajadores no son nada. Y en este caso, para la industria es todavía más personal cualificado, que es una escasez que tenemos muy grande. Nos consta que es en todo el tejido industrial a nivel nacional. Pero nosotros allí encima tenemos las escuelas de formación adecuadas y tenemos el empleo, pero no tenemos ese personal que quiera cualificarse, ¿no? Entonces es un gran hándicap que vamos cubriendo. Es verdad que la robotización viene, no nos gusta tanto, pero tiene que venir porque no hay mano de obra cualificada. Y bueno, y ante esos retos estamos afrontando, ¿no? Pues seguro que vais a seguir creciendo y, a pesar de que cambien los modos de empleo, seguramente se podrán, porque además hemos hablado en más de una ocasión aquí hablando de digitalización y de inteligencia artificial, que al final van a haber muchos más puestos de trabajo con especializaciones. Luego, aviso a navegantes, todo el mundo a estudiar y a currar. Muchísimas gracias, Héctor, por esta introducción. Queremos darle también la bienvenida, en este caso, a Luis Mascaró. Hola, Luis, gracias por estar con nosotros. Director jurídico de FEMPA, que es la Federación de Empresarios del Metal, además que aglutina a un número importante de empresarios en vuestra asociación. Luis, FEMPA, ¿en qué momento se encuentra actualmente? Porque además es una entidad consolera, con muchos años. Sí, como bien dices, es una entidad consolera porque el año pasado cumplimos 45 años, ¿no? FEMPA surgió
con la Ley de Libertad Sindical durante la transición. Es decir, una de las primeras organizaciones que se creó en la provincia de Alicante es FEMPA, ¿no? ¿Y en qué momento nos encontramos? Pues nos encontramos en un momento de máxima actividad ahora mismo, prestando más servicios que nunca a nuestros empresarios, nos estamos diversificando, servicios de prevención, de seguros, de digitalización, sobre todo, lo estamos trabajando muchísimo en digitalización y transición ecológica para nuestras empresas. De hecho, tenemos una oficina Acelera Pyme de Red.es del Ministerio, donde estamos atendiendo a diario a empresas para ayudarlas en esa digitalización. Es decir, que estamos en un momento espléndido. Y por no hablar de la formación, pues tenemos una escuela de formación por la que pasan anualmente más de 8.000 alumnos en sus distintas vertientes, ¿no? Formación para desempleados, formación para trabajadores en activo, y nuestra escuela de FP. También tenemos una escuela de FP que imparte los ciclos de formación profesional para jóvenes. Y no tan jóvenes. Y no tan jóvenes también. Por supuesto que sí. Hay una cuestión que me llama poderosamente la atención, y es saber qué empresas son las que se asocian o están dentro de vuestra entidad. Porque claro, oímos metal y para los que no somos muchos en la materia no... Sí, entiendo. El metal es muy diverso. Tenemos ahora mismo alrededor de 2.000 empresas asociadas y nosotros las distinguimos casi en tres vertientes. Tenemos empresas puramente industriales, con las cuales coincidimos, muchas empresas son asociadas nuestras y son asociadas de IBI al mismo tiempo, o sea, fabricantes de maquinaria, en fin, empresas puramente industriales, empresas de servicios del metal, en la que tenemos, por ejemplo, talleres de reparación de vehículos, tenemos muchísimos talleres de reparación de vehículos, empresas auxiliares de la construcción, instaladores de gas, de electricidad, de fontanería, de puertas metálicas. Y una tercera pata sería el del comercio del metal, que también representamos al comercio del metal, que pues, desde joyeros hasta recambistas de piezas para talleres de automoción, hasta comerciantes de electrodomésticos. Es decir, el metal es muy, muy diverso, la verdad. Y yo es que para eso tengo una curiosidad, que yo no sé si la conocéis, hace años, bueno, estando en otro medio de comunicación, recuerdo que nos acogíamos al convenio colectivo de las empresas del metal, nos llamaba muchísimo la atención. Ha habido medios de comunicación que han estado ahí. Y claro, pues nos preguntábamos, ¿qué será por las...? No lo desconocía, pero bueno, es posible, sí, sí. Una curiosidad, lleváis tanto tiempo que habéis amparado a mucha gente. Con nuestro convenio, negociamos 2 convenios colectivos, el de la industria, servicios y tecnologías del metal, que en la que entran las empresas de digitalización, por ejemplo, están adscritas a ese convenio, y el del comercio del metal, por otra parte. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esta información. Enseguida vamos a abordar contigo más temas, claro. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada, ella es Rosa Vinal. Ella es la secretaria general de FOPA, que es la Federación de Obras Públicas en la provincia de Alicante. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Yo quiero pedirte disculpas por haberme copiado la indumentaria. No hay problema. Perdóname, yo te he visto aparecer, digo, yo me pongo lo mismo, ya está, que la veo guapísima. Rosa, explícanos qué es FOPA y qué destacarías de vuestra trayectoria y vuestros planes de futuro. La Federación de Obras Públicas de la provincia de Alicante nace en el año 93, ya llevamos 30 años de andadura, con pues, una federación sin ánimo de lucro, de ámbito sectorial y, digamos, provincial, es sectorial y provincial. El objetivo de FOPA desde un principio siempre ha sido la defensa de las empresas que se dedican al sector de la construcción e ir avanzando con ellas en las necesidades que han tenido. En estos 30 años nos hemos posicionado como la federación representativa del sector de la construcción en la provincia de Alicante y yo creo que somos un interlocutor, un trabajo fundamental dentro de la federación es la interlocución que nosotros tenemos con las administraciones. Y nuestro trabajo, digamos, en un futuro es seguir caminando con las empresas para poder construir provincia. Sí, porque yo me imagino que os encontréis con dificultades, sobre todo porque sois empresas que también licitan a obra pública y eso es un poco... Sí, vamos a ver. Cuéntanos. Las empresas de FOPA se dedican a la licitación de obra pública, pero también tienen su actividad en el ámbito privado. Dentro de la licitación de obra pública, tanto en un ámbito como en el otro, tienen los mismos problemas, algunos son iguales, como es, pues como han mencionado anteriormente, el incremento de precios de las materias primas, que es, vamos, el caballo de batalla de un montón de empresas, y la falta de personal profesionalizado, porque a pesar de que tengamos un convenio con unas condiciones muy interesantes a nivel salarial y de conciliación, la edad media de los trabajadores de la obra es de 40 años, entonces es muy elevado. Ya están las empresas otra vez buscando personal de otros países para que pueda venir a hacer las obras en España.
Yo, bueno, dirás esta que pesada con la licitación, ¿no? No, Porque no, quisiera no. volver un poquito a eso. Sí, claro. Porque sí que es verdad que tenemos entendido, yo no lo sé, soy ignorante en la materia, que existen muchas trabas a veces burocráticas en la hora de la licitación y vosotros podéis orientar. Sí. Vamos, uno de los primeros problemas que tienen las empresas a la hora de licitar son que hay multitud de pliegos. Una de las luchas de FOPA es que se unifiquen los criterios en los pliegos y que no una administración pueda tener 20 pliegos dentro de la consejería, cada consejería tiene el suyo, y entonces una de las ideas fundamentales es unificarlos. Otro factor importante es nosotros luchamos porque no se fomente las bajas temerarias. Porque además en estos momentos, teniendo en cuenta el precio del coste de las materias primas, es una barbaridad. Y luego, por otra parte... Para las personas que no entendemos, ¿qué son las bajas temerarias? Pues es cuando una obra, por ejemplo, tú incentivas que para llevarte la obra que existe una rebaja económica, en vez de valorar otros factores que son muy importantes dentro de la obra. Entonces, si bajas mucho el precio, al final no vas a poder llevar a cabo esa obra, porque con el incremento de las materias primas va a ser muy difícil. Y luego, para poder licitar en obra pública, tienes que tener una clasificación. La clasificación significa que tú tienes que estar, digamos, habilitado para poder hacer esa determinada obra y por ese determinado precio. El problema que hay es que los condicionantes para acceder a esa clasificación son muy antiguos. Claro. Entonces, hay que valorar la experiencia de las empresas, digamos, y su buen hacer en un conjunto, y valorar menos el personal propio y la maquinaria, que eso ya lo hacen empresas más pequeñas y más especializadas. Porque llevamos un poco el paso cambiado y es por eso, por lo que tengo entendido, que habéis pedido desde FOPA una ley de contratos privados, ¿puede ser? Que está asociado a ese tema. Eso es aparte. Eso es aparte, Bien. Sí, ahora te lo comento. No, de aquí lo único que faltaría incluir es que la experiencia que se solicita cuando haces licitación para la clasificación es una experiencia de 5 años. Entonces, la ley europea te permite que sea hasta 10. Y eso, digamos, debería ser así porque tenemos que tener en cuenta que hemos pasado una pandemia. Claro. Entonces, no podemos verlo desde la misma perspectiva de 5 años. Interesantísimo. Y ahora te comento. Ahora porque me he quedado hoy con las ganas. Privados, sí. Pues eso, que quería decir que tengo entendido que habéis pedido desde FOPA una ley de contratos privados. ¿En qué consiste esta ley concretamente y qué demandáis? ¿Y por qué lo hacéis? Lo hacemos porque las empresas que trabajan, o sea, que están asociadas a FOPA, son empresas que trabajan tanto para la administración como, digamos, dentro del ejercicio privado, del ámbito privado. Sobre todo, el problema está con los promotores internacionales. Porque, digamos, si hubiese una ley de contratos privados como ley de contratos públicos, habría una mayor seguridad jurídica por parte de las constructoras y de los promotores internacionales. Porque actualmente hay bastante desequilibrio a favor de los promotores en ese tipo de contratos. También podría regularse lo que se llama el fondo de garantía. El fondo de garantía es como una especie de aval que hay al final de la obra, que supone el 5% del total de la obra y tiene, digamos, una validez de 12 meses. El tema está en que esa validez de 12 meses, primero, ¿cómo se devuelve ese aval? Tendrá que estar regulado de una forma que cree seguridad jurídica. ¿Y para qué se dedica? Porque no se puede dedicar al mantenimiento de la obra. Tiene unos fines distintos. Entonces, digamos que por eso solicitamos una ley de contratos privados para dar mayor seguridad, al igual que existe con los contratos públicos. ¿Creéis que os van a responder positivamente? No creo. Vale. No, la idea es pedirlo. A partir de ahí se irá trabajando. Lo que está claro es que tenéis claro el objetivo y hay que luchar. El objetivo es eso, y hay que luchar por ello, claro. Pues aquí nos vais a tener, de vuestro lado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rosa. Quiero dar la bienvenida a nuestro último invitado. Siempre digo lo mismo, no por ello es menos importante. Una persona muy querida y desde luego apreciada y admirada como es Enrique Peláez, director del Club 12 Economía y Empresa, ya lo contamos, y director de Estrategia en Peláez Consulting. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy bien, estamos muy bien y además encantados de que vuelvas a estar sentado en esta mesa. Enrique, cuéntanos a todos, porque claro, la gente me ha dicho, bueno, esto del Club 12 Economía y Empresa, que acaba de nacer esto. ¿Qué es exactamente? Pues sí, hoy es nuestro 24º programa, cosa que cada uno cuenta. Y hace solo unos días hemos lanzado, Laura, que es la gerente y propietaria de este canal, nuestra jefa, y hemos decidido lanzar una iniciativa que es la creación del club. ¿El objetivo del club cuál es? El objetivo del club es que este programa, que como decimos hoy cumple el 24, es decir, que este espacio, liderazgo económico, sea sostenible.
¿Por qué? Porque hasta ahora este programa se ha hecho sin apoyo, es decir, se ha hecho todavía como una iniciativa apostando por la dignificación de la figura del empresario, las empresas y los trabajadores como los generadores de la riqueza de este país. Que aquí lo ha hablado mucha gente, Claro. todos los invitados, en muchos momentos. Y en este caso de nuestra provincia. Y en nuestra provincia, especialmente, que somos la quinta por contribución a PIB de España. Quiero decir que eso significa que obviamente aquí no estamos... Quiero decir, tenemos una capacidad de generación de valor muy importante. Entonces, este programa hasta ahora se está haciendo, digamos, con una voluntad de que la gente, que las empresas, que los empresarios vean que puede haber un foro en el que pueden hablar con tranquilidad, sin tensiones, transmitir de alguna manera cuál es su realidad en un foro tranquilo, donde de alguna manera se vea que detrás de las empresas hay personas y que los empresarios son personas y que cuando toca despedir un trabajador ese día no se duerme, porque es que eso a nadie le agrada eso, porque ese trabajador forma parte de tu equipo y si no lo puedes sostener es un fracaso. Cuando por otro lado otros mensajes lo que lanzan es que parece que estemos los empresarios a gusto cada vez que toca, digamos, despedir a alguien y es un drama, ¿no? Entonces la creación de este espacio al final o de este club es la voluntad de intentar generar que este programa sea sostenible, generando de alguna manera unos, digamos, ingresos que hagan que el programa pueda seguir, digamos, funcionando de cara a futuro, porque obviamente hasta ahora los 23 primeros programas, bueno, incluido este, 24, pues todavía los hemos lanzado, digamos, sin cobertura de apoyo, digamos, a nivel, no diría publicitario, porque eso es complementario. En realidad es, si los empresarios y las asociaciones empresariales consideran que una iniciativa como esta, que es pionera y única en España, no hay ninguna provincia ni a nivel nacional existe nada donde los invitados y los protagonistas son los empresarios. Y donde en ese programa, y con todos los respetos, no es donde toca que vengan, digamos, los políticos ya tienen su responsabilidad y tienen su visibilidad en todos los medios. Ya la tienen, pero los empresarios no. Entonces, aquí es un sitio hecho para y por los empresarios. Y empresarios. Esperamos, ¿no? Por supuesto, hablo en global, pero empresarios y empresarias, pero que donde voy es, lo que queremos es que si esto, con el nivel de audiencia que afortunadamente, gracias a los telespectadores, estamos teniendo, y por la calidad de las personas que están viniendo, hombres y mujeres, y directivos y empresarios, a transmitir su verdad, que pueda ser sostenible para lanzar mensajes en la sociedad que hagan de alguna manera visibilizar cuál es nuestra realidad. Pues creo que hay mucho trabajo por hacer, estamos empezando y la verdad es que es una auténtica maravilla, es verdad que la respuesta es maravillosa, yo me siento muy afortunada de poder estar aquí compartiendo esto porque antes escuchaba a Rosa y decía, madre mía, cuánto aprendo cada semana, ¿no? O sea, me voy de aquí diciendo, madre mía, todavía me queda espacio para aprender todavía más y es realmente gratificante, ¿no? Hoy hablamos de asociacionismo y con este club podríamos decir que somos pioneros en la creación de organismos que luchan por todas y cada una de las organizaciones en esta provincia, la verdad. En la provincia de Alicante hay muchas asociaciones destinadas a esto, por sus empresas asociadas y porque genera ventanas y espacios para llegar no solo, como estabas comentando, a los empresarios, sino a toda la sociedad y de eso va un poco esta nuestra historia, ¿no? El ser esa ventana. ¿Cómo se va a configurar todo esto para hacerlo posible? Porque sabemos, Enrique, en más de una ocasión lo hemos nombrado, es una persona que está con nosotros, siempre nos acompaña, don Manuel Peláez, tu padre. Él también fue pionero en este sentido. Él apostó por la creación de la Asociación de Empresas Familiares de la provincia de Alicante y de otras organizaciones empresariales de la provincia. ¿Se podría decir que lo llevas en las venas? No me mires así que yo me emociono. No, pero estoy aguantando bien. Estoy aguantando bien. Enrique, a mí me gustaría saber, porque eso, como digo, tú lo has mamado desde pequeñito, van a permitir la expresión tan coloquial, ¿por qué es importante el asociacionismo empresarial? Bueno, a mi modo de ver, el asociacionismo, que es absolutamente clave y relevante, aporta tres cosas principalmente a las empresas y personas, ¿no?, que forman parte de determinadas asociaciones, aunque los más expertos son ellos tres. Pero bueno, yo lo digo desde mi experiencia personal. Tres elementos para mí principales. El primero es una cierta representatividad sectorial. Hay asociaciones que son sectoriales, hay otras que son comarcales, digamos, abiertas a todo. Pero al final es, sea porque te representa en tu comarca, o sea porque te representa pues, en el metal, o en la industria, o en IBIAE, o en FOPA, las empresas constructoras, al final hay una unión, aunque solo sea para un objetivo de que cuando se hable con grupos de interés
sea la administración, o sean los ciudadanos, o sean los sindicatos, o sea quien sea, grupos de interés importantes. No habla cada uno con nadie, sino que hay una asociación que representa y aglutina un poco todo lo que tiene que ver con los mensajes, ¿no? Y yo creo que eso es muy relevante. O sea, no sentirte que estás solo. En primer lugar, ese acompañamiento, digamos, a nivel de unión empresarial, o sectorial o comarcal. En segundo lugar, me parece, es un foro muy importante de información. Estar en determinadas asociaciones lo que te permite es estar al día, no solo lo que tú oyes por ahí, sino lo de que otros y tu propia asociación, sea, ya digo, imagínate que está Héctor y tiene un empresario de Castalla y resulta que a través de IBIAE se entera o conoce que hay nuevas iniciativas en el ámbito industrial que están haciendo en el norte de España, en el País Vasco, y si ese hombre no estuviera en IBIAE, a lo mejor no es fácil que se entere que hayan innovado las industrias, por ejemplo, vascas, que en algunas cosas son muy importantes, ¿no? Muy pioneras, y resulta que derivado de conocer esa información puedes implantar tú también en tu empresa cosas. Por lo tanto, la información por un lado del sector global y por otro lado también de tu ámbito de influencia a nivel de mercado. Y luego, por otro lado, un elemento que yo creo que quizás es el que el empresario más valora, que es la conexión con otros empresarios. Es decir, el empresario al final tiene una responsabilidad, y la empresaria, muy importante y que es indelegable. Y para hablar de determinadas cosas hay veces que, como no sea con otro empresario compañero de batalla, que a lo mejor es supuestamente competencia, pero más que competencia a veces es competencia, que de eso en la zona precisamente de la industria, ¿no? de la zona industrial, bueno, y en toda la provincia de Alicante, ¿no? Hay pueblos que son ejemplos perfectos de que se ha creado todo un núcleo de generación, pero que no compiten entre ellos, sino que van ofertando, digamos, al mercado. Entonces, la parte de esa cooperación y de ese aprendizaje y de ese networking y aprendizaje que se hace entre los empresarios y también el hombro de apoyo algunas veces cuando uno está un poco frustrado y no puede acudir a nadie, esa labor también es, creo que, muy relevante. ¿Vosotros qué opináis al respecto? Porque esta pregunta quería extenderla al resto de la mesa, estabais asintiendo y además Rosa estaba escribiendo también. Bueno, yo creo que Enrique lo ha resumido perfectamente, ¿no? Esas tres cuestiones que hacen que sea importante para una empresa estar asociado, ¿no? La información, quizá añadiría que a través de la asociación pues tiene también acceso a servicios que son muy específicos y muy diseñados para su actividad en concreto, ¿no? Desde cada tipo de asociación damos una serie de servicios que a las empresas de nuestro sector son los que les interesan, ¿no? Entonces, tener acceso a esos servicios pues también es algo que añadiría, o tener acceso a formación, por ejemplo, específica o especializada para el sector. Añadiría a lo que ha dicho muy bien Enrique, en el sentido de que quizá lo más importante es la representatividad y la defensa de unos intereses en común frente a las administraciones, ¿no? De todos modos, y al margen de esta cuestión, aunque tiene mucho que ver, a mí me gustaría, pues para las personas que ahora mismo nos están viendo, que son empresarios, es posible que no estén asociados a nada, que ya me resulta raro con todas las opciones que hay, pero puede ser, y los hay, que no están asociados. ¿Qué es lo que tienen que elegir? Primero, ¿qué es lo que tienen que darse o buscar para elegir una asociación a la que... ¿Qué creéis vosotros? Yo creo que, lo bonito del asociacionismo y lo difícil para nosotros es que es libre, ¿no? Entonces realmente hay que aportar valor. Claro. Entonces tú te acercas o nos pasan la vida normal, el empresario todavía más porque se le arrima más gente, ¿no? Entonces al final ellos tienen que confiar o tienen que involucrarse en un tipo de asociación que le genere un valor, ¿no? Que le sume. Para restar yo creo que ya hay otros aspectos. ¿Pero eso cómo lo sabe antes de entrar? A ver, no, yo creo que al final, lo ha dicho Enrique antes, yo creo que el boca a oreja, ¿no? Lo vas hablando con tus colegas, oye, tengo un problema, ¿quién te lo puede solucionar? ¿Quién te puede orientar? ¿Quién te puede abrir la mente mucho más? Que al final te hace crecer, porque al final es esto. ¿A quién me puedo dirigir si tengo un problema? Es un problema individual. En cambio, cuando una asociación es un problema colectivo, tiene mucho más peso, tiene mucha más interlocución. Nosotros como asociaciones que llevamos mucho tiempo ya sabemos dónde dirigir y después no nos engañemos, muchos de los errores que pasan a las empresas le suceden a otras. O sea, entonces al final, como tú lo sabes de todo, no te preocupes que no eres raro. O sea, ya les ha pasado a otros, o sea, tranquilo, y a lo mejor para ellos es un mundo, pero a mí me pasaría, yo no soy capaz de fabricar ningún envase, no tengo conocimiento técnico y ellos son expertos en eso, pero a lo mejor algún tema de licitación, algún tema técnico o burocrático donde ellos se lo ven un mundo. Nosotros estamos ahí yo lo digo muchas veces, yo no sé de nada, lo que pasa es que conozco a gente que sabe.
Entonces al final tú Qué sabiduría, madre mía. tú eres un mediocentro, ¿no? Que sabes, te Repartiendo dice, juego. vas repartiendo un juego. Claro, ¿eh? claro. Porque al final ese es yo creo que es el valor que tiene una asociación, ¿no? El que te puedo ofrecer. Hay mucha gente, o hay gente, no mucha, que dice, Héctor, quiero asociarme. Digo, tranquilos, vamos a empezar a colaborar. Respira. Conócenos un poquito. ¿Por qué? Porque nosotros el objetivo, el que venga, como hemos dicho al principio, es de libre, ¿no? De libre elección, se quede. O sea, no, esto no es coger números por coger números. ¿Por qué? Porque al final tú estás haciendo un trabajo en un enfoque, en una dirección y quieres que sea útil. Y nosotros, el día que no sea útil, yo lo he dicho muchas veces, el día que no sea útil, se bajará la persiana y no tiene más sentido. ¿Para qué? Esto no es crear un castillo sobre otro. Bueno, no, pero no. sí que se ha demostrado esa utilidad y además algo que me llama poderosamente la atención es que hay muchas de las empresas que no se asocian, normalmente piensan que se van a encontrar con competencia, etcétera, ¿no? Cuando uno entra, al contrario, es que hay mucha generosidad, es verdad, Rosa, ¿os estaba escuchando? Hay mucha generosidad realmente. Yo creo que una de las cosas en la que te debes fijar a la hora de buscar una asociación es que tu competencia esté ahí y las empresas que tú tienes como referente estén ahí. Porque lo único que van a hacer es poder ayudarte y se puede hacer unas sinergias y se comparten, se aunan esfuerzos para, digamos, crear alianzas en un beneficio común, porque todos más o menos al final pueden tener los mismos problemas. Y la asociación intenta ayudar y, digamos, llevar un rumbo. Sí, porque es verdad que hay distintos tipos de asociaciones, estamos por sectores, estamos por comarcas, hay diversidad de opciones, ¿no? ¿Qué creéis que son, o qué las diferencian, mejor dicho? O si existen diferencias. Las sectoriales a la hora, a lo mejor, quizás, Luis, a la hora de reivindicar según qué cosas. Sí, para a el la hora de sector. reivindicar frente a la administración son problemas mucho más específicos, más concretos, que a lo mejor es más fácil en una sectorial poner de acuerdo a un conjunto de empresas para dirigirse frente a la administración y pedir algo en común que les interesa a todas ellas. Aunque, por supuesto que las asociaciones comarcales pues tienen también todo sentido. O sea, que no sabría decirte qué es mejor. Para nosotros las dos tienen toda su validez, ¿no? Sí, yo creo que ahí, bueno, yo me cuelo en la conversación, nos Sí, has dado claro. bien, entonces yo voy colándome. Lo he dicho antes, estamos avisados. Yo creo que no hay diferencias significativas, simplemente es el abordar una cosa u otra. Lo que sí que me gustaría, respecto a lo que decías, porque hay que asociarse, y esto es un tema que me he acordado ahora y a lo mejor compartir con ellos, que vivís el día a día, es que yo veo que las empresas que se forman parte de asociaciones están más enriquecidas y tienen una mente mucho más abierta, que les permite ir detectando oportunidades o problemas mucho antes que el que todavía está cerrado en sí, ¿no? Estamos en un mercado globalizado y el guantazo te viene por aquí o por allá, nunca sabes, ¿no? O sea, el que pertenece a una asociación, se involucra, participa, comparte, al final lo ves que no sé si es que es una percepción mía de ahí del territorio, que eso sucede muy bien, pero yo creo que es del que forma parte de algo activamente o según el tiempo que le permite, que eso es también importante, al final al negocio, a la actividad empresarial lo enfoca de otra manera, ¿no? Yo creo que eso sí que es importante, ¿no? Yo creo que no nos damos cuenta porque esto es un valor que va, pero te das cuenta de la gente que está colaborando y que al final comparte con la competencia y llega un momento que los ves que están colaborando y crean negocios juntos. Y dices, ostras, en vez de tener una pequeña empresa, en vez de tener dos pequeñas empresas, tenemos una grande, ¿no? Para algo puntual, ¿no? Pues eso enriquece, ¿no? Y yo creo que ese es el mundo asociativo de Las lo corporaciones, que Está claro que dentro de las asociaciones surgen grandes colaboraciones de empresas que eran grandes competidoras entre sí, que se han conocido en un determinado foro, en una asamblea, en una junta directiva de esa asociación, y a partir de ahí empiezan a colaborar o incluso forjan una gran amistad, que conocemos casos. Claro. Sí. En el Gran caso de amistad. Foco, por ejemplo, es fantástico para eso, porque claro, para abordar determinados proyectos, ahora Rosa lo cuenta que eso lo sabe mejor que yo, pero las empresas muchas veces tienen la obligación, por lo de la clasificación, de juntarse, porque a lo mejor solas no llegan, pero juntándose. Entonces, antes de juntarte con uno, yo qué sé, de Galicia o de Andalucía, que no está aquí, dices, oye, me junto con otro local y además encima con el mismo contrato nos dan de comer a dos empresas alicantinas, coño, que eso además en los ojos de la administración creo que siempre está muy bien recibido, ¿no, Rosa? O sea, Sí, cuéntalo vamos a tú ver, porque te lo sabes mejor. en la construcción, sobre todo en obra pública, es muy habitual el tema de las UTEs. Cada uno, digamos, especializa en una rama y juntas van hacia una misma obra. Entonces, dentro de la federación, entre ellos se conocen, comparten, tienen intereses comunes, siempre es más fácil ir en un plano colectivo que no en un plano individual. Eso está claro. Y eso
Creo que tiene mucho que ver también con los valores, ¿no? Con los valores Sí. del asociacionismo, de la generosidad de la que yo hablaba anteriormente, porque cuando estáis, además como sois responsables de asociaciones, obviamente eso lo hacemos por amor al arte, está clarísimo, ¿no? Y perfectamente podéis decir, bueno, este tiempo se lo dedico a mi familia o se lo dedico a mi empresa. Sin embargo, es compartir. Y fíjate que al hilo de lo que tú estabas comentando, Luis, me acuerdo de un, no voy a citar la empresa, pero un invitado que vino aquí, luego fuera de micro era de un sector en concreto, y hablamos fuera de micro de una empresa del mismo sector que lo estaba pasando muy mal, ¿no? Y me consta que esta empresa les había tratado de ayudar. Y eran del mismo sector, incluso habían llegado a ser competencia, ¿no? Ya, Y como, sí, bueno, ahora exacto. se me pone la piel de gallina, porque es que son esas cosas las que también queremos que se sepan, ¿no? Que se cuenten, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí en el punto alto, porque nos vamos con un bloque publicitario, pero volvemos enseguida, ¿vale? De acuerdo. Volvemos y además con cosas muy, muy interesantes que seguro os van a encantar. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Aprovechamos que la gran mayoría de personas que estáis en la mesa partís del ámbito o estáis por lo menos estrechamente ligados al sector de la construcción, y no podemos dejar de tratar un tema que está siendo traído y llevado durante las últimas semanas, la nueva ley de la vivienda, que está pendiente de aprobarse en el próximo pleno de este 27 de abril y que, si prospera, entrará en vigor en mayo. No sabemos qué va a ocurrir. Si os parece, vamos a ver una noticia sobre el particular y lo comentamos. Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales estiman que la nueva ley de vivienda afectará al sector de la construcción de manera negativa. En opinión de los expertos, los promotores se lo pensarán dos veces antes de construir viviendas para dedicarlas al alquiler, dado el intervencionismo que el gobierno pretende hacer del mercado de alquiler. La nueva ley topará los precios de los arrendamientos y creará un nuevo índice al margen del IPC, lo que hará menos rentable la disposición de viviendas para el mercado de alquiler. Los expertos opinan que con esta intervención del gobierno en el mercado de alquiler lo que va a ocurrir lo siguiente: se va a parar o se va a ralentizar la construcción de viviendas y todo lo que tenga que ver con el sector, es decir, materiales de construcción, mobiliario, decoración, etcétera. Primero, en lugar de presionar al propietario para que solucione los problemas que no han sido capaces de solucionar los poderes públicos, lo que se debería es considerarlo como un aliado, porque de lo contrario lo que vamos a hacer es generar menos oferta de vivienda en alquiler. En segundo lugar, se debe de dotar de recursos económicos a la vivienda, lo mismo que hay unos recursos potentes para sanidad o para educación o para otras necesidades sociales, debería ocurrir lo mismo para la vivienda, al objeto de poder incrementar la oferta. En tercer lugar, tampoco se deben de mandar mensajes inapropiados o mensajes negativos desde los poderes públicos, en el sentido de que ante el impago de la renta no voy a poder desahuciar al inquilino, que tolerancia de la ocupación, o que en los nuevos contratos de arrendamiento será el Estado el que fije el precio de la renta o que fije el arrendamiento. Porque al final eso lo que hace es generar menos oferta de vivienda. Según los expertos, el intervencionismo del gobierno en el mercado de alquileres de viviendas desincentivará al sector y provocará que se frene la construcción, con la consiguiente pérdida de negocio que genera en todos los sectores que intervienen en la construcción de viviendas destinadas al alquiler. En primer lugar, yo entiendo que las leyes se hacen para ayudar y proteger a todas las personas. Y en este caso, desprotege a todas aquellas personas que con su esfuerzo, su trabajo y su ahorro han conseguido comprar una vivienda para poder sacar una pequeña rentabilidad a ese esfuerzo. En segundo lugar, las leyes deberían hacerlas personas con un amplio conocimiento en la materia y no unos políticos que lo único que han hecho o saben hacer es contar votos. La propuesta de poner topes a los precios de los alquileres
consideramos que pueden llegar a ser incentivos para que viviendas que están arrendadas terminen por colocarse en el mercado turístico con una rentabilidad y una seguridad jurídica muchísimo mayor que el arrendamiento a largo plazo. Un volumen de negocio que se perderá si el gobierno sigue adelante con una ley que, en opinión de fuentes autorizadas del sector, desprotege a los propietarios y les limita los precios sin ofrecerles garantías reales para sus propiedades. Sé que tenéis muchísimas ganas de hablar, así que yo, bueno, me imagino que tenéis alguna opinión sobre esta ley y también si entendéis que recoge las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas y del sector. Si queréis hacer algún comentario al particular. Bueno, venga, rompo yo porque así a ver si se animan algunos compañeros contertulios. Vamos a ver. Es una mala noticia para el país que esto se lleve adelante. Lo que no se puede es, intentando defender, digamos, no digo ya, bueno, derechos, el bienestar de una pequeña parte, digamos, de la población que a lo mejor tiene algún tipo de dificultad, ¿no?, en el ámbito, digamos, del alquiler y demás, lo que se haga sea hacer un daño, digamos, irreparable al sector. Los grandes tenedores de viviendas de este país son las familias, y eso obviamente no lo va a decir ni el presidente del gobierno ni ninguno de los ministros actuales, pero porque se van a callar, no lo van a decir. Lo que dicen es, esto es contra los grandes tenedores, son las grandes corporaciones, pero es que a lo mejor las grandes corporaciones de sus fondos, ¿no?, buitre y tal, que a lo mejor tienen un 10% de la vivienda de España. El otro 90% son personas que, como decía Paco San Martín, ¿no?, es un gran veterano, oye, que han ahorrado, que tienen un pisito a lo mejor que lo alquilan y resulta que ahora va a llegar el Estado y le va a decir qué o no puede cobrar por el alquiler, digamos, de eso. Al final, el gobierno hace lo que le parece oportuno. Yo lo que creo es aplicará la ley, la aprobará y obviamente será tirada por el suelo por el Tribunal Constitucional. Porque es inconstitucional que para defender unos derechos de alguien en un momento dado se tiene una dificultad y que no lo puedan a lo mejor sacar por un impago. Pero oiga, es que ¿dónde está la base jurídica, la seguridad jurídica? Es que si tú te vas de un sitio sin pagar, de una tienda, es que te van porque no has pagado. O sea, has hurtado o robado. Entonces, oiga, si usted está teniendo un derecho de una casa, quiero decir, un alquiler, y de repente no puede pagar, pues hombre, lo que no vale es que lo que parezca es que no pasa nada. Y que tienes que aguantar. Es decir, todo lo que tenga que ver con cancelación de derechos y libertades en este país es negativo para el país. Y lo que creo desgraciadamente es que esto, por un tema relacionado con votos, y no hay nada más, se están generando inseguridades jurídicas que lo que son es muy negativas para la globalidad del país. Desgraciadamente va a ocurrir, y lo que creo que ocurrirá será que dirán que es constitucional porque tira por tierra un montón de derechos que tienen la misma validez que otros, y lo que no puedes es generar vía decreto cosas que dañan los derechos de otros ciudadanos. Es que eso no puede ser, y eso es lo que creo que va a pasar. Ahora, los 4 o 5, los años que sea, hasta que el Tribunal Constitucional diga que eso no vale y hay que tirarlo para atrás, o lo cambiará otro gobierno que venga el día de mañana, si es que piensa diferente, o lo cambiará el Tribunal Constitucional. No se pueden pisotear los derechos de los ciudadanos. ¿Qué opináis vosotros? Leíamos, yo que quería comentar, que hoy he leído en prensa que en los últimos años la oferta de alquiler ha bajado un 28%. Salía hoy, no sé en qué periódico, lo he leído esta mañana. Y creo que con esta ley existe el peligro de que se reduzca aún más la oferta de vivienda. Y creo que el gobierno pretende que haya más oferta para que haya más facilidad de acceso a la vivienda, pero en cambio estos límites al incremento de precios, de actualizaciones, de rentas, puede ocasionar que la rentabilidad de la inversión en vivienda, en alquiler de viviendas, sea inferior y que se retraiga la oferta de esas viviendas. Es decir, que el parque de viviendas en alquiler se reduzca. Pienso que puede producir un efecto contrario al que pretendidamente se desea. Y además es que si la oferta se reduce, va a aumentar el precio del alquiler. Va a ser un efecto totalmente contrario. Sí, es como una pelota. Un tiro en el pie todo el rato. Yo ahí totalmente desconozco, más allá de los titulares y más allá, todavía no está aprobada, parece que se va a aprobar, pero hay que aprobarla y ver cómo va el reglamento y cómo, o sea, la letra que tiene todo esto. Yo creo que una vez más debemos de tener más cuidado. O
sea, vivimos en un momento donde la comunicación afecta decisiones de inversiones, de crecimiento, de planteamiento a futuro, y cuando lanzamos cosas que no han sido totalmente pensadas por los expertos, no han sido comprobadas, no han sido testeadas como hace cualquier en su casa, ¿no? Antes de hacer una tortilla, pues te equivocas 3 veces y al final dices, esta es la buena, que es la que ofrezco a mis invitados, ¿no? Eso crea un cambio de reglas del juego a mitad del juego. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque se crea una incertidumbre. Y las empresas son muy miedosas a la incertidumbre. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que si las cosas no, se hacen y después las deshacemos. No, eso no es así. En el tema económico, una vez las has hecho mal, lo pagas. Claro. Y no lo pagan ellos, lo pagamos todos nosotros. O sea, nosotros hemos sufrido el impuesto al plástico. Un impuesto por Real Decreto el día 1 de enero. Otra buena también, ¿eh? Pero ¿cómo puede ser que en Europa somos los únicos que lo estamos aplicando? Y no sé, estamos creando una competencia desleal respecto a otros. Y no se ha testeado. Y al final lo que se va a recaudar no es para recuperar, sino para pagar la disminución que ha habido del IVA. O sea, en todas estas cosas el mensaje tiene que ser otro. Pasó con el mensaje del gasoil cuando hace unos años se va a acabar el gasoil. Creó una incertidumbre que el sector de la automoción lo está pagando ahora. Y lo estamos pagando nosotros porque los vehículos están más caros o porque ahora no podemos acceder a vehículos de segunda mano porque no hay. O sea, cuidado con estos mensajes sin haber testeado las cosas, porque claro, cuando lo dice alguien que tiene más conocimiento de causa, como puede ser un presidente, un ministro, que debe de tener más información que la que pueda tener yo, pues tiene algo de credibilidad. Entonces, cuidado si no es creíble 100%, ¿no? Sí, Entonces, José Martín lo apuntaba ahora, ¿no? En ese corte de voz. Oye, vamos a preguntarle a los que saben de qué va esto, ¿no? Para un poco... Pero fíjate, María, no solo eso. O sea, tú fíjate el drama que hay detrás de esto. Yo me he dedicado al sector de la construcción y mi familia toda la vida. No se hacen viviendas, edificios o bloques, promociones, donde el inversor lo que está haciendo es hacer ese edificio para alquilarlo en un alquiler tradicional. Es que es tendiente a cero, lo primero. O sea, no es que vaya a haber menos obra que se va a hacer y tal. No, lo que va a ocurrir es que los tenedores, como decía, del número de viviendas de verdad en España que está en alquiler, que principalmente son familias clase media, no digo alta que tienen 40, porque los de clase, digamos, los de ricos que tengan 40 viviendas, cuéntalos, que haces un listado de 300 y dice, vale, 4.000 viviendas, pero luego hay 800.000 que están en manos de familias que tienen uno, a lo mejor, oye, los abuelos, que resulta que han tenido otro pisito y lo tienen alquiler. Entonces, lo que están haciendo es ir contra las clases medias, por aquello de presionar para intentar mejorar, digamos, lo que tiene que ver con otro. Hay maneras y maneras de hacer las cosas y esta yo creo que le va a salir cara al gobierno. Y sobre todo lo que no me gusta nada es el haber cogido la costumbre, digamos, por decreto y simplemente por un tema, digamos, bueno, de intereses, sí, del gobierno, de los partidos que generan el gobierno, de aprobar cosas que en un plazo de 4 o 5 años la gran mayoría es que los van a tirar para atrás, pero el daño que se hace es grandísimo. Nos estamos acostumbrando, desgraciadamente, que si impuesto a, lo decías tú, ¿no? Y que si el impuesto al plástico, que sea el impuesto a la banca, que sea el impuesto a las grandes fortunas extra, ahora el impuesto al no sé qué, que si la cesta de consumo, niveles de precios máximos. Oiga, eso, llevado al grado máximo que el gobierno está haciendo, la realidad es una pérdida de derechos y libertades. Esos son coqueteos con el comunismo. Con el comunismo, el de Cuba, el de Venezuela o el de la antigua URSS. No ya hoy, sino todavía la antigua. Y que me hablen del nivel de riqueza y de bienestar que hay en la clase, o sea, en la sociedad de esos países. Nadie queremos estar en eso, pero se están dando pasos que de alguna manera, no digo que nos vayamos a convertir en eso, pero a lo que suenan es a esa manera de hacer política y creo que eso es malo para los ciudadanos. Tenemos más información sobre el particular y es la noticia que nos trae nuestro compañero Andrés Maestre. Le vamos a dar paso para tener más argumentos sobre este tema. Los propietarios de pisos de alquiler denuncian que la nueva ley de vivienda descarga sobre el dueño muchas obligaciones que le corresponde a la administración y les limita derechos, algunos derechos constitucionales que no están justificados. Bueno, esta nueva ley, la ley de viviendas, si se aprueba definitivamente, en el texto que se dio a conocer la semana pasada, tenemos claro que lo que no hace es resolver el problema de la vivienda. Es una ley que tiene una serie de medidas desde el punto de vista de la contención de rentas que a corto plazo puede ir muy bien a las personas que están viviendo de alquiler,
pero que para nada va a ir bien a las personas que intentan acceder en alquiler. En la provincia de Alicante muchas familias invirtieron su dinero en adquirir apartamentos en la playa, locales o pisos en la ciudad para destinarlos al alquiler y conseguir un complemento a la renta o jubilación. Pero ahora con esta nueva ley ven cómo el gobierno les pone en el centro de la diana, desprotegiendo sus propiedades y sin ninguna medida de seguridad, por ejemplo, para combatir los impagos o la ocupación. Ni el Gobierno de España ni el de la Generalitat Valenciana han construido ni una sola vivienda destinada al alquiler durante los últimos años, por muchos anuncios que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Ximo Puig. Lo que han hecho ha sido legislar para poner las cosas más difíciles a los propietarios de viviendas que destinan al alquiler, generando más inseguridad jurídica. Otra cosa que es diferente, con lo que nosotros no podemos compartir, es el intervencionismo en lo que es todo lo que es el mercado, en este caso, por ejemplo, de alquileres, de tal manera que, bueno, que decisiones que parecen muy interesantes, que nosotros consideramos populistas y de intervencionismo, lo único que van a provocar es justamente lo contrario de lo que se pretende. Pero bueno. Las asociaciones de inmobiliarias consideran que la ley de vivienda no va a resolver el problema actual, sino más bien todo lo contrario, porque se reducirá todavía más la oferta de viviendas al verse desprotegidos aquellos que tienen un piso, un local o una casa para alquilar. Muchas reflexiones se derivan de esta noticia. ¿Querías apuntar algo, verdad? No, bueno, realmente que estoy totalmente de acuerdo en que el intervencionismo lo único que provoca es que exista esa inseguridad jurídica que va a hacer que el mercado se retraiga, o sea, va a disminuir la oferta. No creo que vaya a tener un efecto el que va buscando la ley, que parece más un titular electoral que otra cosa. Bueno, es que yo creo que lo han dicho los expertos, ¿no? Yo creo que cuando alguien se pone a regular el mercado o a intervenir en el mercado, hasta ahora el mercado es libre y si tú te pasas pidiendo, pues no lo alquilas o no lo vendes, entonces te vas regulando. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que es fomentar que exista más demanda y que el mercado vuelva a regularse, ¿no? Si ponemos cotas a las cosas, pues al final no suelen salir como creemos. ¿Por qué? Porque el mercado es listo y el mercado evoluciona. Y a lo mejor lo que queremos es regular el tema del alquiler y lo que sucede es que hay menos alquiler, porque ya no interesa. O sea, hay que dejarlo libre. Si tú quieres que los precios bajen, pues crea más. ¿Para qué? Para que el que se pase de despabilado, pues al final el mercado regule. Pero yo aquí coincido mucho con Enrique, ¿no? En esta provincia, sobre todo, mucha gente tiene un piso de alquiler, o bien porque tiene unos ahorros y tiene una segunda vivienda, o bien porque se ha cambiado de piso y ha mejorado y el antiguo no lo ha vendido y ahora lo tiene como un alquiler, o bien porque lo has heredado, bien porque tus padres o tus abuelos pues han fallecido y te han dejado un piso en alquiler. Ostras, o sea, no estamos hablando de... Yo no conozco gente que tenga 3.000 viviendas de disposición en alquiler. O sea, lo que quiere es venderlas, recoger y seguir construyendo. O sea, es lo lícito, ¿no? Entonces yo creo que está un poco distante, ¿no?, de lo que es la realidad, ¿no? Y al hilo de esto, ¿vosotros creéis que esta nueva ley puede suponer una paralización de la actividad promotora y de la construcción de la vivienda o esto va al margen? Yo creo que una paralización no. Lo que pasa es que a lo mejor sí que se tiene más cautela a la hora de hacer una determinada inversión, pero una paralización no creo. ¿Tú tampoco lo crees? Como he dicho antes, no conozco ni un caso de una promoción en la provincia de Alicante que se haya hecho con destino a, no alquiler turístico, alquiler tradicional, ni una conozco, porque obviamente, fijaros lo rentable que es a priori el alquiler, que no hay ni una empresa que se dedique a hacer una promoción de 50 viviendas para luego alquilarla al modelo tradicional. Eso no existe, solo en determinados contratos que eran de tipología de VPO, de los que salían que eran de vivienda pública, con una ley que te decía, oiga, tienes que tener 7, en la Comunidad Valenciana 10 años, en Madrid eran 7, en alquiler, y luego, si decide esa familia que se lo quiere quedar, una parte de lo que ha pagado se lo bonificas para que se le quede. Y eso me parece que está muy bien. Háganse muchas de esas. Háganse muchas de esas. Pongan suelo, decía Paco San Martín, no digo gratis, pero a un precio muy asequible, ahí sí, con unos márgenes muy ajustados, pero que puedan permitir, por tener de alguna manera unas reglas del juego ordenadas, que si alguien invierte en eso, sepa que va a poder tener una determinada más o menos rentabilidad. Pero es que no, o sea, lo que será es que pueda haber promociones que a lo mejor estén destinadas más bien a una segunda residencia, que en la provincia de Alicante es la número 1 de España, cuidado, la número 1 de España con segundas residencias.
pues lo que puede ocurrir es que a lo mejor gente que invierte a veces decir, tengo una segunda residencia, casa en la playa y luego la alquilo y tal, pero alquilar a nivel no vacacional, porque eso requiere que la comunidad te autorice, digamos de alquiler tradicional, del normal. Si ahora está esto, lo que dirán es, pues a lo mejor en vez de invertir en eso, voy a invertir o en un fondo de garantía, o en un fondo de pensiones, o en un fondo de inversión, porque no domino lo que voy a invertir en ello. Y como encima se me meta alguien y no me pague, es que le bonifican y lo que me hacen es dificultades para echarlo y me deja la casa destrozada. Es que eso es lo que también hay que pensar. Yo creo que... Pero que sí que creo que sí que hay es pequeños inversores que compran vivienda para sacar una rentabilidad con el alquiler. No hablo de grandes tenedores, claro. No, pequeños inversores de clase media que tienen una vivienda y compran otra pues para sacar una rentabilidad con el alquiler de la misma. A lo mejor la demanda de ese tipo de vivienda sí puede verse afectada, entiendo, con estas limitaciones a los precios y limitaciones a derechos de los propietarios. A lo mejor uno se lo piensa a la hora de invertir en una vivienda. Van a estar afectados y también, digo yo, la gente de la calle, las personas que... los alicantinos y las alicantinas, a fin de cuentas. La provincia se va a ver afectada teniendo en cuenta que la mayor inversión que hace una familia o que hace una persona en su vida es la vivienda. Esto va a repercutir, sin duda, ¿no? Repercutiría la aplicación de esta ley. Hombre, si tenemos en cuenta que es la primera provincia de España que tiene el mayor número de segundas residencias, vamos a interpretar, yo para eso economista soy de formación. Oiga, si el sitio donde hay más segundas residencias, algunas a lo mejor no se alquilan porque la familia la tiene para ir en verano, en Semana Santa, y no tiene por qué alquilar, o no necesita o no quiere, vale, perfecto. Pero el que la quiera tener alquilada, hoy en día con este tipo de cosas lo que se va a ver es que a lo mejor lo que incentiva es la venta de determinadas viviendas de alguien que como no lo puede alquilar, oiga, si no puedo hacer nada con esto, en vez de tener gasto voy a venderlo. A lo mejor lo que ocurre es que acaba habiendo algún tipo de transacción económica más relacionada con la compraventa que desde luego con el incentivo del alquiler. Vamos a hablar de más temas relacionados, en este caso con la industria y más concretamente con la empresa, pero más en el ámbito industrial, en la recta final del programa, porque sí que me gustaría hablar de exportaciones, de diversificación y de tejido industrial de la provincia. Me gustaría que vuestra visión desde vuestras distintas asociaciones, ¿en qué momento se encuentra el sector industrial en la provincia? ¿Pensáis que es un momento óptimo? ¿No lo es? Yo creo que estamos en un momento de incertidumbre. Se esperaba que el año 22 y 23 fueran años de recuperación y por causa de la guerra de Ucrania, la crisis energética que estamos viviendo, el incremento de los precios de las materias primas, todo esto ha hecho que ese crecimiento esperado pues no haya sido tal. No quiere decir que no estamos creciendo, sí estamos creciendo, pero menos de lo que se preveía a priori. Entonces estamos en un escenario, yo lo definiría como incierto. Hay gran incertidumbre y eso hace que la actividad económica pues se lo piense. Y es lo peor porque eso ha salido varias veces esta noche aquí en esta mesa y en otras ocasiones. Esa incertidumbre de la que también hablaba Rosa, eso es lo que más tira para atrás, ¿no? Porque yo me imagino que eso afecta también a las exportaciones de vuestras empresas, de las empresas, como comentabas anteriormente, Héctor, por ejemplo, en la zona de IBI y de Onil, etcétera, que también se exporta mucho al exterior. Sí, a ver, yo creo que lo ha dicho Luis, esta incertidumbre está, pero por lo menos yo traslado lo que se respira allí, ¿no? Hay un momento que esto va por fases anímicas, ¿no? Y los empresarios son personas también, como los trabajadores. Al final no somos nadie raro, o sea, es una persona que ha decidido, en vez de ser por cuenta ajena, pues... Por cuenta propia. Por cuenta propia y arriesgar todo lo que sea. Y salía la manta a la cabeza. Eso es, y intentar sacar un beneficio de esto, a ver si puede ser, o bien contratando familias para que pueda tener riqueza en un entorno, que es lo que suele pasar en nuestro territorio. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que ante esto, el estado de ánimo cuando te van pasando cosas como la crisis 2008 económica totalmente inesperada y nunca previsible, te da un mazazo duro, cuando parece que sales y empieza a reactivarse en 2014, que se hablaba de una recuperación, que ya parecía que iba, después viene un tema que se llama pandemia, que era otra vez impensable y nunca tal. Y cuando parece que está saliendo, empieza una guerra en Europa, que era impensable con lo bien que estaba. Los empresarios han ido pasando baches, ¿no? Y yo me acuerdo de materias primas, etcétera. Y ha llegado un momento que esa incertidumbre lo han convertido como algo, un estado natural. No nos gusta, no les gusta, porque ellos quieren seguir fabricando y tener una previsión de ojalá pueda tener clara mi previsión el próximo año. Pero eso ya no existe. No existe. Entonces han hecho dos cosas. En vez de estar llorando por las esquinas, han dicho, esto hay que afrontarlo. Eso tiene mucho que ver con el espíritu de esta Claro, persona. y ese gen está aquí, ¿no? Entonces, oye, esto está así. ¿Nos gusta poco? Sí. ¿Pero qué tenemos que hacer? No podemos cerrar una empresa. O sea, lo ha dicho Enrique al presentar.
su intervención. Un empresario que tenga que hacer un ERTE, un ERE, un despido, es un trauma. Es un trauma. Somos personas y aquí no hablamos de multinacionales de 5.000 trabajadores, hablamos de empresas de 8 trabajadores, una pyme que son menos de 50, pero micropymes que son entre 8 y 9 hay muchísimas. Entonces, al final son familias. Entonces, ante eso que dices, pues mira, en vez de coger y cerrar, vamos a tope y vamos a apostar y vamos a seguir. Y nos irán dando guantazos. La materia prima ahora parece que vuelva, parece que los transportes desde Asia pues parece que se han vuelto a volver, pero bueno, surgirá otra cosa, será el aumento del tipo de... zombie, quedan en invasión zombie. Cuidado con desear que se concede, cuidado. Cuidado con lo que piensas, ¿no? Que se puede hacer realidad. Precisamente al hilo de lo que tú estás comentando, eso de bueno, vamos a darle la vuelta, sí que es verdad que hay algo que está ocurriendo, ¿no? Que para determinadas empresas se están volviendo a plantear fabricar aquí. ¿Eso sería viable? ¿Entendéis que sería viable para vuestros sectores? ¿La repercusión de costes lo podría permitir? ¿O yo intervengo y ya después paso. Vale. A ver, creo que es posible si entendemos y valoramos lo que se da aquí. O sea, que esto es muy importante. Lo hablaba el otro día con un grupo de empresarios que dice, Héctor, cada vez me están exigiendo más normativas, más ISOs, estamos subiendo la calidad, pero queremos trabajar al precio tanto. Eso no puede ser. O sea, por tanto, el que viene de un país asiático que está trabajando con unas condiciones, con una distancia, con unos tiempos de entrega distintos a los de aquí, cuando se viene aquí, que se viene aquí por cercanía, por proximidad, por conocimiento, porque a la hora del servicio por venta o de reparación lo tienen más cercano, eso tiene un coste. El que sepa apreciarlo eso está volviendo aquí y está ganando en salud, porque está ahorrando el problema. Y eso es lo importante, a eso vamos, estamos nuestra economía está aumentando. ¿Os alegra? Sí. ¿Os alegra? ¿A vosotros os alegra esto? Porque sobre todo... Por cierto, tenéis un minuto cada uno para que os alegre. Va a generar, no va a ocurrir de la noche a la mañana y de un día para otro, pero seguro que en un periodo de 10 años vista va a generar mucho empleo, porque no digo, vuelve la reindustrialización, no en global, pero sí va a haber un crecimiento. Pero lo que tenemos que tener es la masa laboral y gente cualificada, porque si a día de hoy con lo que tenemos nos faltan por todos los lados, de todo, pues si encima va a haber más cercanía, o sea, vamos a traer industria que estaba fuera, ¿no? En China o en países asiáticos y demás, para hacer aquí, pues obviamente tendrán que ocupar esos puestos de trabajo gente con un determinado perfil formado. Ahí FEMPA hace una labor increíble, ¿no? Y has dicho lo del minuto, así que termino. Qué buenos ejemplos hoy, teniendo aquí a nuestra querida FOPA y a Rosa, que la quiero mucho, de hace muchos años, y a Héctor y a Luis, ¿no? Representando, IBIA, FEMPA. Que también os quiere, Fíjate lo rica que es la provincia de Alicante en el sentido de su diversidad. ¿Por qué es tan importante que haya asociaciones comarcales? En otros sitios de España, señores, no las hay. ¿Pero por qué? Porque no tienen 8 pueblos de más de 50.000 habitantes y muchos de 30 que funcionan, y hay empleo allí. Por eso es la razón de ser de muchas de esas asociaciones comarcales. Para mí es un milagro que hay que cuidar. Gracias, Enrique Peláez, director del Club 12 Economía y Empresa, director de estrategia de Peláez Consulting, por esa apreciación, porque esa conclusión, y es la que también le vamos a pedir ahora a Rosa. Pues tu conclusión, mi conclusión sería pues que las empresas tienen que animarse a formar parte de una asociación, porque es una forma de crecer entre ellas y crecer y crear una provincia. Somos una provincia muy fuerte y con empresarios muy decididos y muy valientes, y tenemos que seguir ahí. Estaremos. Rosa Vinal, secretaria general de FOPA Alicante, Federación de Obras Públicas, ha sido un placer contar contigo. Muchísimas gracias a vosotros. Héctor Torrente, es tu turno ahora mismo como director de IBIAE, que es la Asociación de Empresarios de IBI Comarca. Bueno, yo creo que lo más importante es escuchar a los que saben. Los empresarios saben por su trayectoria y porque coordina mucho equipo, son muchas personas que trabajan con ellos. Creo que hay que ayudarles. Y yo muchas veces les pedimos a la gente que quiera ayudar, que muchas veces la forma de ayudar es dejarlos trabajar. Mientras que los empresarios existan, empresarios, empresarias y todo el que quiera asumir el riesgo, las asociaciones tenemos que estar para intentar estar a su nivel para seguir ayudándolos. Muchísimas gracias. Nos quedamos con eso y con lo de antes, lo de que no sé, pero conozco a mucha gente que sabe. Interesantísimo, desde luego, Héctor Torrente, muchas gracias por haber estado con nosotros, y también a Luis Mascaró, director jurídico de FEMPA, la Federación de Empresarios del Metal. Bueno, ya mis compañeros Rosa y Héctor ya han dicho justo lo que iba a decir, ¿no? De la importancia de suele pasar, y de ratificar sus palabras, ¿no? Pues animar a todas las empresas a que se unan tanto a nivel comarcal o
o sectorial a las asociaciones que les van a representar, les van a ayudar en el día a día en sus empresas. Muchísimas gracias. Yo quiero seguir animándoos a vosotros, a estas grandes 4 personas que hay aquí, que sigáis teniendo esa generosidad, que sigáis luchando por los intereses de los empresarios y las empresarias y con ello con los trabajadores y las trabajadoras de nuestra provincia y que sigáis, a pesar de las adversidades, teniendo esas ganas y esa fuerza, porque sois representantes de este maravilloso lugar donde hemos tenido la suerte de nacer, que es la provincia de Alicante. He aprendido mucho, como siempre, de vosotros. Es un placer y de verdad, enhorabuena por el trabajo que realizáis. Muchísimas gracias. Nos marchamos con mucha pena porque siempre nos quedamos cortos, pero bueno, la próxima semana volveremos con más aquí en 12TV y en Liderazgo Económico. Sed muy felices, disfrutad de la semana. Nos vemos.